Por tu salud llega a ustedes gracias a Especialidades Quirúrgicas La Colina, Agua Los Alpes, Once Rosa. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y pongo desde ya a disposición de todos ustedes nuestras redes sociales, @PublicInsight, @PublicMagazine y @SoyCarvajalJosé. El día de hoy hablaremos sobre un procedimiento que es empleado por especialistas precisamente para dar solución a quienes desean no arrugarse tan rápido. Se trata precisamente de la toxina botulínica y es por eso que en esta ocasión visitamos el consultorio de la doctora Rosa Nelly Rolle, médico dermatólogo. Gracias por recibirnos, doctora. Gracias a ti, bueno, por la invitación. Para mí es un gusto participar en este programa. Yo quisiera que empezáramos definiendo, doctora, en qué consiste la toxina botulínica y además su uso en todo el contexto dermatológico. Muy bien, la toxina botulínica es una sustancia que se obtiene de un purificado del Clostridium botulinum, que es una bacteria. Esta toxina, ¿qué hace? Ella va a llegar a la placa motora, es decir, al músculo, y disminuye su contracción. Al disminuir la contracción, inmediatamente pues van disminuyendo las arrugas. Y por eso es que la indicación en dermatología es el uso para las líneas de expresión, es decir, las líneas de movimiento, aunque tiene otros usos también. Quisiera que nos hablara precisamente sobre esos usos y sobre todo las zonas más comunes en las cuales puede ser utilizada esta toxina. Muy bien, la otra aplicación importante en dermatología son las axilas y también palmas y plantas, es decir, los sitios donde hay sudor. Hiperhidrosis. Sí, señor, conocido como hiperhidrosis axilar, palmar o plantar. Aquí la toxina, cuando se llega a la placa motora, pues evita que ese músculo que permite la sudoración actúe y ahí disminuye la sudoración a tal punto que la persona que está generalmente contrariada cuando tiene esa sudoración en axilas, oye, no va a necesitar desodorante por un tiempo, va a verse muy bien y va a mejorar su calidad de vida. Vemos allí entonces parte de los beneficios que aporta a nuestra lozanía este procedimiento. Yo quisiera saber si esto puede ser de alguna forma tomado como un tratamiento preventivo o si puede ser utilizado, por ejemplo, en aquellas zonas donde ya existe una arruga. Excelente pregunta, porque cuando empezamos a usar Botox hace más de 20 años, lo usábamos solo en las personas que ya tenían líneas de expresión. Hoy en día, no. Hoy en día ya lo podemos utilizar como preventivo en mujeres que ya, o en hombres también, ya a partir de los 30 años, que es cuando se hace más evidente o se empiezan a hacer evidentes esas líneas de expresión, lo empezamos a usar. ¿Por qué? Porque al evitar la contracción constante, pues estas líneas van a ser menos marcadas a largo plazo. Así que, respondiendo a tu pregunta, se pueden utilizar en los dos momentos. Cuando ya tienes las líneas de expresión para disminuir esa contracción y disminuir esas líneas, y antes, es decir, a partir de los 30 años, para evitar la contracción frecuente que origine las líneas de expresión. Doctora, existe algo llamado por algunos, ¿no? Baby Botox, y que es empleado precisamente en pacientes muy jóvenes, incluso en pacientes que no alcanzan los 25 años de edad, una edad que generalmente, o no sé si responde, ¿no?, a algunos estudios científicos, empieza a disminuir la producción de colágeno y bueno, eso es lo que de alguna forma u otra pues genera que nuestra piel vaya, bueno, guardando, ¿no?, en su memoria cada uno de esos gestos que finalmente dan como resultado una arruga. Yo quisiera saber qué tan beneficioso puede ser el uso de esta toxina desde muy temprana edad. Efectivamente, el proceso de envejecimiento va a dar los primeros signos a partir de los 20 años, pero se hace más evidente es a partir de los 30. Por eso, el uso de toxina en una edad tan temprana como los 20, 21 años no está indicado. Así que
¿Cuál es la recomendación? El Baby Botox, como bien lo dijiste, lo podemos utilizar a partir de los 25 e incluso hasta los 35 años. Y no es más que la aplicación de toxina botulínica en menos dosis, en menos puntos, con el resultado que queremos, que es prevención. Y para ello, por supuesto, es importante, indispensable el acompañamiento de un especialista, pues que nos indique en qué momento es necesario realmente este procedimiento para así evitar la aparición de esas arrugas. Una de las cosas más comunes también, Rosanelli, en relación al Botox es precisamente la satanización de esta sustancia, porque generalmente se tiende a confundir con sustancias de relleno. Yo quisiera que nos ayudaras un poco a entender, digamos, la función que tiene realmente el Botox en nuestro organismo y además las diferencias que puede tener con cualquier sustancia que pueda ser utilizada precisamente para rellenar ciertas zonas del cuerpo. Muy bien, sí, es muy frecuente en la consulta que haya personas que me pregunten si van a quedar en algunos sitios más hinchados o con mayor volumen, y no. ¿Por qué? Porque el Botox o toxina botulínica no es relleno. Como lo dije en un principio, lo que hace es una parálisis o disminución de la contractura en la placa muscular. Al contrario, lo que usamos para rellenar, como el ácido hialurónico y otras sustancias, sí van a generar un aumento de volumen en algunos sitios particulares. Y aquí es muy importante lo que tú acabas de decir del acompañamiento del médico especialista, ya que la idea de nosotros nunca va a ser deformar al paciente ni hacer algo antinatural. Por el contrario, la idea es que el paciente se vea natural y se vea mejor, pero todo procedimiento tiene riesgos, así que imprescindible que usted ponga su cara, su piel en manos de expertos, de médicos especialistas en el área. Nos hablas de posibles riesgos y a mí me genera un tanto de curiosidad saber cuáles pudiesen ser las complicaciones más comunes en este tipo de procedimientos que, como bien tú lo mencionas, no buscan precisamente modificar el aspecto de nuestro cuerpo, o en este caso de nuestro rostro, sino más bien mantener ese aspecto natural y esa posible juventud que podemos de alguna manera u otra pues alargarlo un poquito más. Bueno, los efectos secundarios del Botox o los efectos adversos principales son por cuando lo colocamos, en algunas ocasiones él va a migrar. Y si migra, puede paralizar sitios que no queremos o puede disminuir la contractura en esos sitios. Lo más grave que puede ocurrir es una ptosis palpebral, es decir, que el párpado caiga un poquito. Eso es totalmente reversible, es totalmente recuperable, pero bueno, hay que hacer otra metodología para lograrlo. Lo ideal es que no ocurra. Además, si la persona que se lo está aplicando, la doctora especialista o el doctor especialista, utiliza los puntos adecuados, que son los puntos fuera de áreas de riesgo, no debería ocurrir ninguno de estos problemas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta y tiene que ver con el producto propiamente es que tiene una cadena de frío que debe ser preservada. Si se pierde la cadena de frío, pues el medicamento o el producto simplemente no va a funcionar. Importante entonces tomar en consideración cada uno de estos puntos y para ello precisamente es indispensable acudir a un especialista certificado. En este caso nosotros nos encontramos en el consultorio de la doctora Rosanelli Rolle, médico dermatólogo. Nosotros vamos a hacer una pausa acá en Por Tu Salud para cumplir con nuestros anunciantes, pero al regreso continuaremos conociendo un poco más sobre la aplicación de esta sustancia incluso en pacientes jóvenes. Especialidades Quirúrgicas La Colina. Belleza con distinción y elegancia. Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Once Rosa. Estilo, comodidad y funcionalidad. Continuamos con más de Por Tu Salud, en esta oportunidad en el consultorio de la doctora Rosanelli Rolle, médico dermatólogo. Y bueno, doctora, ahora tenemos a un paciente acá con nosotros
para que le sea aplicada precisamente esta sustancia. Vamos a conocer un poco, ¿no?, todo lo que es el proceso de colocación de esta toxina ya en el paciente. Una vez, me imagino, se ha realizado un estudio previo, ¿no?, de todas sus necesidades. Correcto. Primero le vamos a pedir al paciente que haga cierto tipo de muecas para saber la disposición anatómica. Segundo, se le hizo la antisepsia para poderle aplicar el producto. Y tercero, vamos a marcar. Entonces, ya realizada la antisepsia, vamos a decirle, frunce el entrecejo, por favor. Ajá. Aquí ya sabemos dónde tenemos los primeros puntos. Ahora, como que si estuvieras asombrado, así mismo, ábreme los ojos un momento para ver. Muy bien. Y seguimos haciendo el marcaje. Bueno, que responde, por supuesto, a la aplicación de esta toxina a las áreas en las cuales el paciente necesita, ¿no?, la aplicación de esta. Y otra cosa, que el marcaje es diferente en el hombre y en la mujer. ¿Okay? Eso también es importante. ¿Cuáles son las principales diferencias que podrían haber en ese sentido, doctora? Normalmente la mujer tiene las cejas más arqueadas que el hombre, entonces, y además la moda en la mujer exige que la cola esté más levantada. En el hombre suelen ser más aplanadas, como ustedes pueden ver la contextura de él, y por su contextura anatómica propia de que es masculino, pues vamos a hacerle ese marcaje. Ya con lo que tenemos podemos empezar, ¿verdad? Me faltó una, ríete. Ok, aunque él es bastante joven, ya se le puede aplicar en estos puntos. Te vamos a dejar más joven todavía. Bueno, forma parte, por supuesto, de lo que es digamos, el sentido, el objetivo de este procedimiento, que en parte es precisamente prevenir la aparición de esas molestas arrugas, precisamente para no vernos en la necesidad de recurrir a tratamientos un poco más invasivos y que pudiesen estar precisamente orientados a pacientes con una edad un poco mayor. Correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este procedimiento no es muy doloroso, sin embargo, son pullitas y las pullitas siempre molestan, así que tranquilizamos al paciente, ¿verdad? ¿Está tranquilo? Cualquier cosa me avisas. Vamos a empezar. Importante, por supuesto, mencionar que, bueno, por lo menos no necesitamos ningún tipo de anestesia, por lo menos no en este caso. Quisiera saber, doctora, si existen casos en los que sí pudiese ser necesaria por lo menos la aplicación de una anestesia tópica. ¿Existen pacientes que sí la requieren? Hay pacientes que requieren anestesia tópica y uno con gusto se las coloca. Sin embargo, a medida que han pasado los años, no lo utilizo y de verdad los pacientes muy tranquilos lo toleran muy bien. ¿Qué tal estás tolerando? Chévere. Además, él es una maravilla, no dice niñez. Bueno, estamos viendo entonces en las pantallas de Por Tu Salud la aplicación de esta toxina botulínica como parte de ese tratamiento preventivo para así evitar la aparición de ciertas arrugas. Este paciente tiene 28 años, así que pudiese ser catalogado, ¿no?, como un baby botox. Correctísimo. En el caso de él estamos aplicando un baby botox. En estas técnicas o en este tipo de tratamientos, doctora, ¿existen técnicas al momento de inyectar que pueden ser útiles para así evitar quizás cierto tipo de complicaciones? Sí, como no. Por ejemplo, generalmente se inyecta con el paciente semisentado o sentado. Segundo, no masajeamos. Mira que yo simplemente le estoy aplicando su toxina. Y los puntos, respetar los puntos que pusimos, porque por algo los colocamos, ¿ok? Yo creo que una de las grandes preguntas que se realizan las personas que nos están viendo es precisamente en qué momento pueden empezar a ser notorios los resultados de este tipo de toxina y además conocer si es necesaria una reaplicación de esta. Sí, tarda mientras todas esas placas motoras van paralizándose o disminuyendo su contracción, tardan aproximadamente 10 a 15 días, también depende de la persona, de tantas muecas que haga y de la marca de toxina que utilicemos. Generalmente hacemos un retoque a los 15 días. Hay pacientes que no lo requieren, pero de igual manera se ve al paciente a los 15 días y si hace falta algo, pues se le aplica. Después de ahí hay que esperar al menos 4 a 6 meses para la siguiente aplicación, ya que no se puede aplicar a cada rato. Importante, aunque usted se sienta divino, que está espectacular, tiene que esperar su tiempo.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que ustedes como especialistas le brindan, ¿no?, al paciente una vez se ha sometido a este tipo de procedimiento? Por ejemplo, ¿cuáles pudiesen ser esos cuidados necesarios que debe tener el paciente una vez sale de la aplicación de la toxina? Bueno, lo primero es no hacer movimientos bruscos hacia abajo. Me explico. No ponerse a hacer yoga, spinning o todas estas disciplinas, bicicleta, etcétera, las 4 horas siguientes. Antes incluso se decía que ni siquiera podías leer el celular. Hoy en día se sabe que eso no lo va a afectar. Puedes leer el celular, puedes manejar, pero no puedes hacer este tipo de movimientos bruscos que hagan que tu cabeza esté por debajo del eje de tu cuerpo. Importantísimo eso. En relación a los resultados, doctora, de este tipo de toxina, quisiera saber cuánto tiempo pueden durar en el organismo, cuánto tiempo van a ser visibles, por ejemplo, para el paciente. Entre 4 a 6 meses. Por eso es que es el tiempo cuando uno hace el retoque. El retoque no, perdón, cuando uno vuelve a aplicar o hace la segunda aplicación en el año. 4 a 6 meses, antes no. Y el retoque debe hacerse aproximadamente a los 15 días. Si usted viene a hacerse el retoque a los 3 meses, no se debería. O sea, siempre hay que hacer las cosas como uno dice, como dicen los libros, porque hay estudios que están detrás de todas estas indicaciones. Entendemos. Entonces, hay personas que incluso están en contra, ¿no?, del uso de la toxina porque lo consideran algo tóxico. ¿Realmente esto es así? No, lo que pasa es que hay personas que escuchan el nombre toxina y ya creen que es un veneno o algo. No, toxina simplemente es una sustancia producida, en este caso por una bacteria, pero que sabiéndolo utilizar a las dosis adecuadas en el sitio oportuno, no va a dar ningún efecto grave ni nada por el estilo. Se necesitarían concentraciones altísimas para provocar efectos secundarios ya de mayor gravedad. Así que con lo que utilizamos, no. Y por eso es importante, por supuesto, siempre estar en manos de un especialista para que este no solamente se encargue del procedimiento, digamos, el cada cuánto tiempo, sino al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la dosis necesaria de esta toxina. Quisiera saber ya, para ir poniendo punto final a esta edición de Por Tu Salud, si existen diferencias en relación a los pacientes jóvenes y a la colocación, en cuanto a lo que tiene que ver con la colocación, y los pacientes un poco más entrados en edad, por decirlo de alguna manera. La diferencia principal es la dosis. Más entrado en edad necesitas mayor dosis y algunos puntos extra que no lo utilizamos en jóvenes. Doctora, finalmente, recomendaciones indispensables para quienes desean someterse a este tipo de procedimiento y además sus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, la primera recomendación, lo que decimos siempre, acuda al médico especialista, no ponga su rostro en manos de cualquiera. Segundo, antes de hacerse cualquier procedimiento, lea, revise, pregúntele a su médico, siéntase confortable. Y tercero, bueno, mis redes sociales, estamos a la orden, @dra.rosanelli por Instagram. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. dra.rosanelli en Instagram. Importante, por supuesto, que usted, si está tomando la decisión de someterse a este tipo de procedimiento, siempre lo haga de la mano de un especialista para así asegurar no solamente un buen resultado a nivel estético, sino también para garantizar su salud. Redes sociales, @Publinsight, @Publinmagazine y @Soy Carvajal José. Será hasta una próxima oportunidad. Especialidades quirúrgicas La Colina, Agua Los Alpes, Once Rosa.